polvo y cenizas. Junto a la puerta de la muralla exterior de la ciudad se apiñaban decenas de casas, de muros revocados con yeso. Por allí, el canal penetraba en Arroux. Todos los edificios, fríos e inhóspitos, y cuyas oscuras ventanas recordaban a ojos negros y vacíos, parecían ser almacenes o algo parecido. A esa temprana hora de la mañana era improbable que corriera alguien por allí que hubiera podido oír la lucha entre los bardenos y los guardias. Pero Roran no tenía ninguna intención de quedarse para averiguarlo. Unos tenues rayos de luz cruzaban el horizonte, la ciudad, iluminando la parte superior de las torres y las almenas, las cúpulas y los inclinados tejados. Las calles y los callejones se encontraban todavía sumidos en la oscuridad, solo animada por algún apagado tono plateado. El curso del agua por el canal era negro, pero dejaba al descubierto algún que otro hilo de sangre en la superficie. En lo alto del cielo brillaba una estrella solitaria, una chispa furtiva en medio del manto clareante del cielo, en la cual todas las otras joyas nocturnas se habían ocultado por la incipiente luz del sol. Los bardenos avanzaban al trote. Las suelas de sus botas despertaban ecos en las calles pavimentadas. Lejos, en la distancia, un gallo cantó. Roran los condujo por el laberinto de edificios en dirección a la muralla interior de la ciudad. Pero no siempre elegía la ruta más directa, pues creía reducir las posibilidades de encontrar a alguien por las calles. Siguieron por callejones estrechos y sucios, tanto que a veces resultaba difícil ver dónde se ponían los pies. Las alcantarillas de las calles rebosaban porquería, y el olor resultaba asqueroso. Roran deseó encontrarse en medio de los campos a los que estaba acostumbrado. ¿Cómo puede alguien soportar la vida en estas condiciones?, se preguntó. Ni siquiera los cerdos se revuelcan en su porquería. Cuando dejaron atrás la parte interior de la muralla, empezaron a aparecer casas y tiendas, edificios altos, con vigas transversales en las fachadas, muros encalados y puertas con remaches de hierro. Tras algunas de las ventanas cerradas se oían las voces amortiguadas de sus ocupantes, o el tintineo de los platos, o el chirrido de una silla arrastrada sobre un suelo de madera. «Se nos está acabando el tiempo», pensó Roran. Estaba seguro de que al cabo de 5 minutos los habitantes de Arroux ya habrían invadido las calles. En ese momento, como para confirmar esa predicción, la columna de guerreros se encontró con 2 hombres que salían de un callejón. Cada uno llevaba 2 cubos de leche fresca colgados de una larga vara que cargaba sobre el hombro. Se pararon en seco, sorprendidos al ver a los bardenos, y vertieron parte de la leche que transportaban. Abrieron los ojos con asombro, dispuestos a proferir alguna exclamación de sorpresa. Roran se detuvo, y la tropa que lo seguía lo imitó. «Si gritáis, os matamos», les dijo, con tono suave y amistoso. Los hombres retrocedieron un poco acobardados. Roran dio un paso hacia adelante. «Si huís, os matamos». Sin apartar los ojos de los 2 atemorizados hombres, llamó a Karn. Cuando el hechicero llegó a su lado, le dijo: «¿Puedes hacer que caigan dormidos?». El mago pronunció rápidamente unas frases en el idioma antiguo, y acabó con una palabra que a Roran le pareció que sonaba a algo parecido a Slita. Al instante, los 2 tipos cayeron al suelo, inertes, vertiendo todo el contenido de los cubos sobre el suelo empedrado. La leche se desparramó por la calle, formando una delicada filigrana de hilos blancos y encharcándose en las junturas de las piedras del pavimento. «Ponedlos a un lado», dijo Roran, «donde no se vean». En cuanto sus guerreros hubieron apartado de la vista a los 2 hombres, Roran ordenó a los bardenos que continuaran avanzando hacia la muralla interior. Pero no habían avanzado más de 30 metros cuando al girar una esquina se tropezaron con un grupo de soldados. Esta vez Roran no mostró clemencia. En cuanto los vio, corrió hacia ellos y descargó su martillo contra la clavícula del primero de los soldados sin darle tiempo a reaccionar. Y Baldor tumbó al otro con un golpe de espada de una fuerza inigualable, fuerza adquirida gracias a tantos años de trabajo en la forja de su padre. Los 2 soldados que quedaban gritando, alarmados, se dieron media vuelta y huyeron. Desde atrás, alguien disparó una flecha que pasó volando por encima del hombro de Roran, y fue a clavarse en la espalda de uno de los soldados, que cayó al suelo. Al cabo de un instante, Karn gritó:
¡Hiedra! Entonces el cuello del último soldado se partió por la mitad, emitiendo un fuerte chasquido. El hombre dio unos cuantos pasos más y cayó, sin vida, en medio de la calle. El soldado que tenía la flecha clavada en la espalda chilló: «¡Los bardenos están aquí! ¡Los bardenos están aquí! ¡Dadle el arma! ¡La...!». Roran corrió hasta él, desenfundó la daga y le cortó el cuello. Luego limpió la hoja manchada de sangre con la túnica del soldado e incorporándose dijo: «¡Continuad! ¡Ahora!». Los bardenos, como si fueran un solo hombre, corrieron por las calles en dirección a la muralla interior de la ciudad. Cuando llegaron a un callejón que debía de encontrarse a unos 30 metros de ella, Roran hizo que los hombres se detuvieran y les indicó que esperaran. Entonces avanzó despacio hasta el final del callejón y sacó la cabeza por la esquina. Delante de él vio la muralla de granito y un rastrillo. El rastrillo estaba cerrado. Por suerte, a la izquierda se veía una pequeña poterna que estaba abierta. Mientras Roran la observaba, un soldado salió corriendo por ella y se alejó en dirección al extremo oeste de la ciudad. Al verlo, Roran soltó una maldición. No estaba dispuesto a abandonar, no después de haber llegado tan lejos, pero se daba cuenta de que su situación era cada vez más precaria y de que no tenía ninguna duda de que al cabo de pocos minutos cesaría el toque de queda y descubrirían su presencia. Volvió a ocultarse tras la esquina y bajó la cabeza, concentrado. «Mandel», llamó chasqueando los dedos. «Delwyn, Karn y vosotros tres», dijo señalando a un trío de guerreros de fiero aspecto. Unos hombres mayores que él, que por experiencia seguramente tenían cierta habilidad de ganar batallas. «Venid conmigo. Baldor, tú te encargas del resto. Si no regresamos, poneos a salvo. ¡Es una orden!». Baldor asintió con la cabeza y con gesto grave. Roran y los 6 soldados que acababa de elegir dieron un rodeo evitando la calle principal que conducía hasta la poterna y se acercaron al pie de la muralla, cuya base inclinada estaba cubierta de basura. Aproximadamente a unos 150 metros del rastrillo y de la poterna abierta, en cada una de las torres de la puerta había un soldado apostado, pero en ese momento no estaban a la vista. Tampoco ellos podrían ver a Roran y a sus compañeros, a no ser que sacaran la cabeza por encima del borde de las almenas. Roran susurró: «Cuando hayamos traspasado la puerta, tú y tú», e hizo un gesto hacia Karn, Delwyn y uno de los guerreros, «os dirigiréis al cuartel de la guardia que está al otro lado tan deprisa como podáis. Nosotros tomaremos el de esta parte de aquí. Haced todo lo que sea necesario, pero abrid esa puerta. Quizás solo haya que girar una rueda, o tal vez tengamos que trabajar juntos para abrirla, así que no os dejéis matar. ¿Preparados? ¡Ahora!». Roran corrió con todo el sigilo del que fue capaz, resiguiendo la muralla hasta que llegó a la poterna y la cruzó. Ante él encontró una sala de unos 6 metros de longitud que daba a una gran plaza con una fuente en el centro. Por la plaza, hombres vestidos con buenos trajes se apresuraban a un lado y a otro, y algunos llevaban rollos de pergamino bajo el brazo. Sin prestarles atención, Roran corrió hasta una puerta cerrada, y reprimiendo las ganas de abrirla de una patada, descorrió el cerrojo. Al otro lado encontró un lúgubre cuarto de la guardia con una escalera de calacor adosada a uno de los muros. Subió corriendo la escalera y salió a una habitación de techos altos donde 5 soldados fumaban y jugaban a los dados alrededor de una mesa. Al lado de ellos había un enorme cabestrante sujeto con unas cadenas gruesas como los brazos de un hombre. «¡Saludos!», dijo con voz grave y tono de mando. «Os traigo un mensaje de mayor importancia». Los soldados sorprendidos se pusieron en pie empujando los bancos hacia atrás, que chirriaron contra el suelo, pero fueron demasiado lentos. Aunque breve, ese momento de indecisión era lo que Roran necesitaba para salvar la distancia que los separaba, sin darles tiempo a que desenfundaran las espadas. Roran se lanzó contra ellos, bramando y blandiendo el martillo en todas direcciones, acorralando así a los 5 hombres en una esquina de la sala. En ese momento llegaron Mandel y los otros 2 guerreros, empuñando las espadas, y entre todos terminaron con los guardias al instante. Roran, de pie ante el convulsionado cuerpo de uno de los guardias, escupió en el suelo y dijo: «No confiéis en los desconocidos». La sala se había llenado de un olor nauseabundo.
Roran se sintió como envuelto en un grueso y pesado manto hecho con las sustancias más asquerosas que uno pudiera imaginarse. No podía respirar sin marearse, así que se cubrió la nariz y la boca con el brazo para filtrar un poco el hedor. Procurando no resbalar en los charcos de sangre, los cuatro se acercaron al cabestrante y lo observaron con atención para averiguar cómo funcionaba. En ese momento se oyó un sonido metálico, seguido por el crujido de una puerta de madera y unos pasos por los escalones. Un soldado estaba bajando por la escalera de caracol desde la torre de arriba. Roran levantó el martillo y se dio media vuelta. —¡Taurin! ¿Qué diablos va? El soldado, al ver al grupo de Roran y los cuerpos de los soldados en el suelo, enmudeció y se paró en seco. Uno de los guerreros de Roran tiró una lanza contra el soldado, pero éste se agachó a tiempo y el arma rebotó contra la pared. El soldado soltó una maldición y se lanzó escaleras arriba subiendo casi a cuatro patas. Al cabo de un momento oyeron que la puerta de la torre se cerraba con un fuerte golpe. El soldado sopló un cuerno y empezó a lanzar advertencias a la gente que se encontraban en la plaza. Roran, con el ceño fruncido, volvió a dirigir su atención al cabestrante y dijo: «¡Dejadlo!». Volvió a sujetarse el martillo bajo el cinturón y empezó a empujar con toda la fuerza de sus músculos la rueda que hacía subir y bajar el rastrillo. Los demás hicieron lo mismo, y así consiguieron que muy despacio el mecanismo empezara a girar con el agudo chirrido del trinquete al ser forzado contra los dientes de la parte inferior de la rueda. Al cabo de unos segundos notaron que les resultaba más fácil girarla, y Roran pensó que debía de ser así gracias al grupo que había mandado al otro cuartel de la guardia. No tuvieron que subir el rastrillo del todo. Al cabo de otro minuto de sudoroso esfuerzo, oyeron los fieros gritos de guerra de los bardenos. Los hombres que esperaban al otro lado de la muralla estaban cruzando la puerta y entraban en la plaza. Roran soltó la rueda, cogió el martillo de nuevo y se dirigió hacia la escalera. Los demás lo siguieron. Una vez fuera del cuartel de la guardia, vio que Karn y Delwyn acababan de salir también por el otro lado de la puerta. Ninguno de ellos parecía estar herido, pero Roran notó que la mayor parte de los guerreros que los habían acompañado no se encontraban con ellos. Mientras esperaban a que el grupo de Roran volviera a reunirse con ellos, Baldor y los bardenos se organizaron formando un sólido muro de hombres en un extremo de la plaza. Se colocaron los unos al lado de los otros, hombro con hombro, en 5 filas. Mientras Roran corría hacia allí, un gran contingente de soldados salió de uno de los edificios que se encontraba en el extremo más alejado, y formaron en posición defensiva con las lanzas en ristre. Había unos 150 soldados, un número que sus guerreros podían vencer, aunque con un alto coste de tiempo y de vidas. Sin embargo, Roran se sintió más desalentado todavía al ver que el mago de nariz aguileña al que había visto el día anterior se colocaba delante de las filas de los soldados. Una vez allí, levantó los brazos, creando 2 pequeños nimbos de rayos negros alrededor de sus manos. Roran había aprendido mucho sobre magia gracias a Eragon, y sabía que probablemente los rayos eran más una exhibición que otra cosa. De todas maneras, exhibición o no, no tenía ninguna duda de que ese hechicero era peligrosísimo. Karn llegó al lado de Roran y de Baldor al cabo de unos segundos. Los 3 observaron al mago y a los soldados formados detrás de él. ¿Puedes matarlo?, preguntó Roran en voz baja para que los guerreros no pudieran oírle. «Tendré que intentarlo, ¿no?», contestó el mago, pasándose el dorso de la mano por los labios. Tenía el rostro perlado de sudor. «Si quieres podemos sorprenderlo con una embestida. Antes de que se dé cuenta, habremos vencido sus protecciones y le habremos atravesado el corazón con un cuchillo». «Eso no lo sabes. No, esto es responsabilidad mía, y soy yo quien se tiene que encargar de ello». «¿Podemos ayudar en algo?». Karn soltó una carcajada nerviosa. «Podéis disparar unas cuantas flechas. Quizá, entorpeciendo a los soldados, consigamos que se ponga nervioso y cometa algún error. Pero hagáis lo que hagáis, no os pongáis en medio de los dos. Sería peligroso para vosotros y para mí». Cogiendo el martillo con la mano izquierda, Roran le puso la mano derecha en el hombro y lo tranquilizó. «Todo irá bien. Recuerda, no es tan listo. Pudiste con él una vez, y puedes volver a hacerlo». «Lo sé.
Buena suerte, dijo Roran. Karn asintió con la cabeza y se dirigió hacia la fuente que había en medio de la plaza. La luz del sol se reflejaba en los chorros del agua, que parecían lanzar al aire un rocío diamantino. El mago de nariz aguileña también se encaminó hacia la fuente, imitando a Karn, y ambos se detuvieron a 6 metros de distancia el uno del otro. A Roran le pareció que hablaban entre ellos, pero se encontraba demasiado lejos para oír sus palabras. De repente, los dos hechiceros se pusieron rígidos, como si les hubieran clavado una daga a ambos. Eso era lo que Roran había estado esperando, el gesto que indicaba que habían empezado a luchar mentalmente y de que estaban demasiado concentrados para prestar atención a lo que ocurría a su alrededor. ¡Arqueros!, gritó. ¡Id allá y allá!, ordenó señalando a ambos lados de la plaza. Disparad todas las flechas que podáis contra ese perro traicionero, pero no os atreváis a darle a Karn, o haré que Saphira os coma crudos. Los soldados de Galbatorix se removieron, inquietos al ver que los arqueros de Roran se dividían y corrían a ambos lados de la plaza, pero no rompieron la formación ni atacaron. Deben de tener una gran confianza en esa víbora, pensó Roran, preocupado. Los arqueros se posicionaron y empezaron a disparar decenas de flechas contra el mago. Silbaban dibujando arcos en el aire. Por un momento Roran creyó que podían matarlo, pero todas las flechas, una por una, se partían en el aire y caían al suelo cuando llegaban a unos 5 metros de distancia del hechicero. Era como si impactaran contra un muro invisible que lo protegiera. Roran estaba demasiado tenso para permanecer quieto. Detestaba tener que esperar sin hacer nada mientras su amigo estaba en peligro. Además, sabía que a cada minuto que pasaba había más posibilidades de que Lord Halstead descubriera lo que estaba sucediendo y organizara una respuesta efectiva. Para no ser aplastados por las fuerzas del enemigo, los bardenos debían conseguir mantenerlos en un estado de incertidumbre, impedir que decidieran qué hacer o qué dirección tomar. ¡Preparados!, gritó, girándose hacia los guerreros. Veamos si podemos hacer algo mientras Karn lucha para salvarnos el pescuezo. Vamos a rodear a esos soldados. La mitad de vosotros venid conmigo, los demás seguid a Delwyn. No podrán bloquear todas las calles, así que Delwyn, tú y tus hombres llegaréis a su retaguardia y los atacaréis por detrás. Mientras, nosotros los mantendremos ocupados por delante para que no os pongan mucha resistencia. Si alguno de ellos intenta escapar, dejadlo. Tardaríamos demasiado tiempo en matarlos a todos. ¿Comprendido? ¡Adelante! ¡Adelante! Los hombres se separaron rápidamente en 2 grupos. Roran y sus hombres se lanzaron a la carrera por el lado derecho de la plaza, mientras que Delwyn y los suyos hacían lo mismo por la izquierda. Cuando ambos grupos se encontraban a la altura de la fuente, el hechicero miró a Roran. Fue una mirada brevísima y de reojo, pero esa mínima distracción pareció tener una consecuencia inmediata en el duelo que mantenía con Karn. Justo en el momento en el que el hechicero volvía a dirigir la mirada hacia Karn, la sonrisa de su rostro se tornó una mueca de dolor. Las venas de la frente y del cuello se le hincharon desproporcionalmente, y todo su rostro adquirió un oscuro tono rojizo, como si hubiera fluido tanta sangre a él que fuera a estallarle en cualquier momento. ¡No!, bramó, y de inmediato gritó unas palabras en el idioma antiguo que Roran no pudo comprender. Al cabo de un instante, Karn también exclamó. Por unos momentos las voces de ambos se superponieron la una sobre la otra. Su tono era de tal terror, desolación, odio y furia que Roran supo que algo había ido terriblemente mal en ese duelo. De repente, Karn desapareció en medio de un destello de luz azulada, y una gigantesca y blanca onda expansiva barrió la plaza entera en una fracción de segundo. Todo alrededor de Roran se apagó, y una fuerza insoportablemente caliente lo envolvió. Le pareció que todo a su alrededor se ponía cabeza abajo y se retorcía, y que él se precipitaba por un espacio sin forma. El martillo cayó de su mano, y un agudo dolor le paralizó la rodilla derecha. Luego, algo duro le golpeó en la boca. Roran notó que un diente se le soltaba, llenándole la boca de sangre. Cuando todo quedó quieto de nuevo, Roran no se movió. Permaneció tumbado sobre el estómago. La conmoción había sido demasiado grande. Poco a poco fue recuperando los sentidos y vio la lisa superficie verdosa de la piedra del pavimento. Olió el plomo que servía de mortero a las piedras.
Todo su cuerpo se despertó en una pesadilla de dolor. El único sonido que oía era el del latido de su propio corazón. Al volver a respirar de nuevo, parte de la sangre que tenía en la boca le entró en los pulmones. Desesperado, tosió y se incorporó escupiendo una flema negra. El diente le salió disparado y rebotó en el suelo, blanco en medio de las manchas de sangre. Roran lo cogió y lo examinó. Se había mellado ligeramente en un lado, pero la raíz estaba intacta. Lo lamió para quitarle la suciedad y se lo volvió a colocar en el agujero de la encía. Se puso en pie. La explosión lo había lanzado contra la puerta de una de las casas que rodeaban la plaza. Sus hombres estaban esparcidos por el suelo. A su alrededor, piernas y brazos rotos, yelmos perdidos, armas arrancadas de las manos. Roran se alegró de tener el martillo, pues algunos de los guerreros se habían apuñalado a sí mismos o a sus compañeros durante el tumulto. ¿El martillo? ¿Dónde está el martillo?, reaccionó por fin. Buscó con la mirada a su alrededor y vio que la empuñadura del martillo sobresalía por debajo de las piernas de uno de los guerreros. Lo cogió y se dio la vuelta para observar la plaza. Tanto los bardenos como los soldados habían sido víctimas de la conflagración. De la fuente no quedaba nada, excepto un montón de escombros desde el cual un chorro de agua emergía a intervalos irregulares. Cerca de ellos, en el lugar donde había estado Karn, se veía un cuerpo tirado en el suelo, ennegrecido e inerte, cuyas piernas se abrían rígidas y humeantes, como las de una araña muerta. Estaba tan chamuscado y deformado que no conservaba ningún rastro que pudiera indicar que había sido un ser humano. Inexplicablemente, el hechicero de nariz aguileña todavía se encontraba de pie en el mismo sitio, aunque la explosión le había arrancado la ropa y lo había dejado solo con los calzones. Roran sintió una furia incontrolable y, sin pensar en el posible peligro, se dirigió con paso inseguro hacia el centro de la plaza, decidido a matar al hechicero de una vez por todas. El hechicero, por su parte, no se movía ni un centímetro, a pesar de que Roran estaba cada vez más cerca. El chico levantó el martillo y apretó el paso soltando un grito de guerra. A pesar de todo, el otro no hizo ningún gesto para defenderse. De repente, Roran se dio cuenta de que no se había movido desde la explosión. Era como si fuera una estatua y no un hombre. Roran estuvo tentado de ignorar ese inusual comportamiento, o esa falta de comportamiento en realidad, y simplemente destrozarle la cabeza de un golpe sin darle tiempo a que se recuperara del extraño estupor que lo había paralizado. Pero antes de llegar al hechicero, un sentimiento de cautela enfrió su cólera e hizo que se detuviera cuando apenas estaba a 1,5 metros de él. Y se alegró de haberlo hecho. Aunque a cierta distancia el aspecto del hechicero parecía normal, de cerca se veía que la piel le colgaba, arrugada, como la de un hombre 3 veces más viejo, y que había adquirido una textura como de cuero vasto. También el color había cambiado, y continuaba haciéndolo ante los ojos de Roran. Segundo a segundo adoptaba un tono cada vez más oscuro, como si todo el cuerpo se le hubiera congelado. El hechicero respiraba agitadamente y tenía los ojos en blanco. Aparte de eso, parecía incapaz de hacer ningún otro movimiento. De repente, la piel de los brazos, el cuello y el pecho se le marchitó por completo, y sus huesos empezaron a marcarse claramente. Desde la curva de las clavículas hasta los 2 huesos de la pelvis, desde donde el vientre le colgaba como un odre vacío. Los labios se le estiraron mucho hacia atrás, hasta que esbozó una mueca espeluznante y descubrió sus dientes amarillentos. Las órbitas de los ojos se le deshincharon, como garrapatas vacías, y los músculos de la cara se hundieron, como succionados hacia adentro. Entonces, la respiración, un silbido angustiado, empezó a fallarle, pero todavía no cesó por completo. Roran, horrorizado, dio un paso hacia atrás. Notó que pisaba algo resbaladizo, y al mirar hacia el suelo se dio cuenta de que se trataba de un charco de agua. Al principio pensó que procedía de la fuente rota, pero luego vio que manaba bajo los pies del hechicero. Soltó un juramento, lleno de asco, y saltó fuera del charco. Inmediatamente comprendió lo que Karn había hecho, y el sentimiento de repulsión que lo embargaba se hizo más profundo todavía. Parecía ser que el mago había lanzado un hechizo para que el cuerpo del hechicero perdiera hasta la última gota de agua de sus tejidos. En cuestión de segundos, ese hechicero había convertido a aquel tipo en un frágil esqueleto envuelto
en una cáscara de piel dura y ennegrecida, y lo había momificado como si hubiera estado expuesto a 100 años de viento y de sol en el desierto de Haderach. Aunque en esos momentos ya debía de estar muerto, el cuerpo todavía no se había derrumbado al suelo, pues la magia de Karn lo mantenía en pie. Lo había convertido en un espantoso espectro sonriente que superaba las peores cosas que Roran había visto en el campo de batalla o en sus pesadillas. Entonces, la piel disecada del hechicero se convirtió en un fino polvo que se precipitó en pequeñas avalanchas hacia el suelo, donde quedó flotando encima del charco de agua de sus pies. Lo mismo sucedió con los huesos y los músculos y con los órganos petrificados, hasta que todas las partes del cuerpo del hechicero se disolvieron y solo quedó de él un pequeño montón de polvo que sobresalía por encima de esa agua que una vez había sustentado su vida. Roran miró hacia el lugar en que antes se encontraba Karn y pensó: por lo menos tú has podido vengarte en él. Luego, apartando sus pensamientos de su amigo fallecido, pues le resultaban demasiado dolorosos, se concentró en resolver los problemas más inmediatos. Los soldados que se encontraban en el extremo sur de la plaza y que empezaban a levantarse del suelo poco a poco. Los bardenos estaban haciendo lo mismo. Gritó Roran. ¡Conmigo! No tendremos una oportunidad mejor que ahora. Señalando a unos cuantos de sus hombres que estaban heridos, añadió: ayudadlos a levantarse y ponedlos en el centro de la formación. ¡Que nadie quede atrás! ¡Nadie! Los labios le dolían al hablar, y sentía unos terribles pinchazos en la cabeza, como si hubiera estado bebiendo toda la noche. Al oírlo, los bardenos se pusieron manos a la obra y corrieron hasta él. Mientras los hombres formaban una ancha columna detrás de él, Roran se colocó entre Baldor y Delwyn. La explosión les había provocado a ambos unos grandes rasguños por todo el cuerpo que todavía sangraban. Una vez en formación, los hombres levantaron los escudos para crear una dura barrera con ellos. ¿Karn está muerto?, preguntó Baldor. Roran asintió con la cabeza mientras levantaba su escudo. Entonces, esperemos que Halstead no tenga otro mago escondido en algún lado, farfulló Delwyn. Cuando todos los bardenos estuvieron en su sitio, Roran ordenó: ¡en marcha!, y los bardenos cruzaron la plaza con paso firme. Fuera porque tuvieran un mando menos efectivo o porque la conflagración les hubiera perjudicado más, los soldados del imperio no se recuperaron con la misma presteza que los bardenos. Todavía estaban desorganizados cuando estos últimos se lanzaron contra ellos. Una lanza se hundió en el escudo de Roran, haciéndolo trastabillar y dejándole el brazo insensible por el impacto. Con un exabrupto, Roran descargó el martillo contra el asta, pero no consiguió romperla. Un soldado que se encontraba delante de él, quizá el mismo lanzador, aprovechó la oportunidad para correr hacia él y lanzarle una estocada dirigida al cuello. Roran intentó levantar el escudo con la lanza todavía clavada en él, pero le pesaba demasiado, así que utilizó el martillo para desviar el golpe de la espada. Falló y no consiguió descargar el martillo contra la espada. Solo conservó la vida porque dio, sin querer, un golpe con los nudillos sobre la parte plana de la hoja y la espada se desvió unos centímetros. El impacto le provocó una corriente de dolor por todo el brazo, el hombro y el costado derecho del cuerpo, y la rodilla izquierda le falló hasta hacerle caer al suelo. Piedras bajo su cuerpo, pies y piernas a su alrededor, rodeándolo e impidiéndole ponerse a salvo. Su cuerpo, torpe y lento, como si estuviera inmerso en un mar de miel. Demasiado despacio, pensaba mientras se esforzaba por quitarse el escudo del brazo y ponerse en pie de nuevo. Sabía que si continuaba en el suelo, lo apuñalarían o lo aplastarían. Demasiado despacio. Entonces vio que un soldado caía delante de él, apretándose el vientre con las manos. Al cabo de un segundo, alguien lo agarró por el cuello del jubón y lo puso en pie. Era Baldor. Roran examinó el golpe que había recibido. 5 eslabones de la cota de malla se habían roto, pero aparte de eso, había aguantado. Tenía sangre y sentía un agudísimo dolor en el costado y en el cuello, pero no parecía que fuera una herida peligrosa. En todo caso, no iba a perder el tiempo en averiguarlo. Todavía podía mover el brazo derecho, por lo menos lo suficiente para continuar luchando, y eso era lo único que le importaba en ese momento. Alguien le pasó un escudo y se lo colocó.
Luego, acompañado de sus hombres, Roran avanzó obligando a los soldados a apartarse a ambos lados de la ancha calle que salía de la plaza. Muy pronto, al comprobar la apabullante fuerza de los bardenos, los soldados se batieron en retirada y huyeron por el laberinto de calles que se abrían desde la avenida. Entonces Roran se detuvo un momento y decidió enviar a 50 de sus hombres a que cerraran el rastrillo y la poterna, ordenándoles que se quedaran allí para obstruir el paso de los posibles enemigos que quisieran entrar y perseguir a los bardenos por el corazón de la ciudad. La mayoría de los soldados deberían de estar todavía apostados cerca de la muralla exterior, y Roran no tenía ningún deseo de librar una batalla contra ellos. Eso sería un suicidio, teniendo en cuenta el tamaño del ejército de Halstead. A partir de ese momento, los bardenos encontraron muy poca resistencia, así que pudieron avanzar rápidamente por el centro de la ciudad en dirección al enorme palacio de Lord Halstead. El palacio se elevaba varios pisos por encima de los demás edificios de Arrows. Delante de él había un espacioso patio con un estanque artificial donde nadaban patos y cisnes. El palacio era hermoso. Estaba ornamentado con grandes arcos y tenía columnas y amplias terrazas destinadas a fiestas y bailes. A diferencia del castillo del centro de Belatona, este palacio se había construido pensando en el placer y no en la guerra. Debieron de creer que nadie podría traspasar sus murallas, pensó Roran. En el patio había decenas de guerreros, de guardias y soldados, que al ver a los bardenos cargaron contra ellos soltando gritos de guerra. ¡Mantened la formación!, ordenó Roran a sus hombres. El fragor de las espadas inundó el patio durante unos minutos. Ante la conmoción, los patos cisnes graznaron, alarmados, y batieron con furia las alas, pero ninguno de ellos se atrevió a traspasar los límites del estanque. Los bardenos no tardaron en derrotar a los guardias, e inmediatamente penetraron en tromba en el interior del palacio. El vestíbulo era un espacio con una decoración tan rica, las pinturas en los muros y en los techos, las molduras doradas, los muebles tallados, los dibujos de las baldosas del suelo, que Roran se quedó impresionado. La riqueza que hacía falta para construir y mantener un edificio como ese era algo que escapaba a su comprensión. Una sola de las sillas de ese fastuoso vestíbulo valía más que toda la granja en la que él se había criado. Por un pasillo lateral, 3 sirvientas corrían a toda velocidad que sus faldas les permitían. «¡No dejéis que escapen!», gritó Roran. 5 hombres se separaron del cuerpo principal de los bardenos y salieron en persecución de las mujeres, atrapándolas antes de que llegaran al final del pasillo. Ellas empezaron a chillar y a debatirse con furia contra los guerreros, clavándole las uñas, pero estos las llevaron a rastras hasta Roran. «¡Ya basta!», gritó él cuando las tuvo delante. Las mujeres dejaron de luchar, pero continuaron gimiendo y lamentándose. Le pareció que la mayor de las 3, una fornida matrona que llevaba el cabello plateado recogido en un desordenado moño y que tenía un manojo de llaves colgado de la cintura, parecía más razonable que las demás. Así que le preguntó: «¿Dónde está Lord Halstead?». La mujer irguió el cuerpo y levantó la cabeza con gesto altivo. «Haced conmigo lo que queráis, pero no pienso traicionar a mi señor». Ron se acercó a ella con gesto amenazador. «Escúchame y hazlo con atención», gruñó. «Arrows ha caído, y tanto tú como todos los habitantes de esta ciudad estáis a mi merced. No puedes hacer nada para cambiar eso. Dime dónde está Halstead y dejaré que tú y tus compañeras os vayáis. No puedes evitar su destino, pero puedes hacer que las 3 os salvéis». Roran tenía los labios tan hinchados que casi no se le entendía cuando hablaba, y escupía sangre a cada palabra que pronunciaba. «No me importa lo que me pase, señor», dijo la mujer con una valentía digna de un guerrero. Roran soltó una maldición y golpeó el martillo contra el escudo, produciendo un estruendoso eco en el inmenso vestíbulo. La mujer se encogió. «¿Es que has perdido el sentido común? ¿Es que Halstead es digno de que entregues tu vida por él? ¿Lo es el Imperio? ¿Y Galbatorix?» «No sé nada del Imperio ni de Galbatorix, señor, pero Halstead siempre ha sido amable con los sirvientes, y no pienso permitir que gente como vosotros lo cuelgue. Una escoria asquerosa y desagradecida, eso es lo que sois». «¿Ah, sí?», exclamó Roran, clavándole los ojos con furia.
¿Cuánto tiempo crees que podrás tener la boca cerrada si decido ordenar a mis hombres que te arranquen la verdad? Nunca conseguiréis que diga nada, afirmó ella, y Roran la creyó. ¿Y qué me dices de ellas? Preguntó, indicando a las otras mujeres con un gesto de la cabeza. La más joven no debía de tener más de 17 años. ¿Piensas permitir que las hagamos pedazos solo para salvar a tu señor? La mujer sorbió por la nariz con expresión desdeñosa y dijo: Lord Harstead está en el ala este del palacio. Id por ese pasillo de ahí, cruzad la sala amarilla y el jardín de flores de Lady Galiana, y lo encontraréis. Roran la escuchó desconfiado. Esa capitulación le parecía demasiado rápida y fácil, dada la resistencia que había mantenido hasta ese momento. Además, se dio cuenta de que las otras mujeres habían reaccionado con sorpresa y con alguna otra emoción que no pudo acabar de identificar. ¿Confusión?, se preguntó. En todo caso, no habían reaccionado de la forma que él hubiera esperado en caso de que la mujer hubiera entregado a su señor. Estaban demasiado calladas, su expresión era excesivamente mansa, como si estuvieran escondiendo algo. De las dos, la más joven era la que tenía mayor dificultad en ocultar sus sentimientos, así que Roran se giró hacia ella y le dijo: «Tú, está mintiendo, ¿no es cierto? ¿Dónde está Halstead? Dímelo». Roran había utilizado el tono más amenazante del que había sido capaz. La chica abrió la boca y negó con la cabeza, aunque no consiguió emitir ningún sonido. Intentó apartarse de él, pero uno de los guerreros la sujetó. Roran se acercó todavía más a ella, y la empujó con el escudo contra el guerrero, dejándola sin aire en los pulmones. Le puso el martillo sobre la mejilla, y le dijo: «Eres bastante bonita, pero si te rompo los dientes solo conseguirás que te cortejen los viejos. Yo he perdido un diente hoy, y he conseguido colocarlo en su sitio otra vez. ¿Lo ves?», preguntó, dedicándole una sonrisa que era más bien una desagradable mueca. «Pero yo me quedaré con los tuyos para que no puedas hacer lo mismo. Serán un buen trofeo, ¿verdad?». Roran levantó el martillo y la chica gritó: «¡No! ¡Por favor, señor! ¡No lo sé! ¡Por favor!». Estaba en sus habitaciones, reunido con sus capitanes, pero luego él y Lady Galiana se iban al muelle por el túnel y... «¡Tara! ¡Eres una idiota!», exclamó la matrona. «Un barco los está esperando allí y no sé dónde está ahora. Pero por favor, no me golpee. No sé nada más, señor». «Y... sus habitaciones», ladró Roran. «¿Dónde están?». Sollozando, la chica se lo dijo. «Soltadlas», dijo Roran cuando ella hubo terminado. Las tres mujeres salieron corriendo del vestíbulo y los tacones de sus zapatos resonaron en lo alto un rato en la sala. Entonces Roran condujo a los bardenos por el enorme edificio siguiendo las indicaciones de la chica. Muchos hombres y mujeres a medio vestir se cruzaron con ellos, pero nadie hizo nada para impedirles el paso. Por todas partes se oían gritos y chillidos. Roran deseó taparse los oídos con las manos. A medio camino se encontraron en un atrio en cuyo centro se elevaba la enorme estatua de un dragón, y Roran se preguntó si se trataba de Srikan, el dragón de Galbatoris. Mientras lo cruzaban, oyó un sonido seco y notó que algo le golpeaba en la espalda. Cayó sobre un banco de piedra y se agarró a él. Dolor. Era una agonía, era un dolor que lo dejaba sin capacidad de pensar, un dolor que nunca antes había experimentado, tan intenso que se hubiera cortado la mano para quitárselo. Era como si le hubieran puesto un hierro candente en la espalda. No se podía mover, no podía respirar. Incluso el menor cambio de postura le provocaba un tormento insoportable. Todo a su alrededor se sumió en la sombra. Oyó que Baldor y Delwyn gritaban. Luego, Brigman, tenía que ser precisamente él, estaba diciendo algo que Roran no pudo comprender. De repente el dolor se hizo 10 veces más fuerte. Con un supremo esfuerzo de voluntad, se obligó a quedarse completamente quieto. Las lágrimas le rodaban por las mejillas. Brigman le decía: «Roran, tienes una flecha en la espalda. Hemos intentado atrapar al arquero, pero ha escapado». «Duele», dijo Roran sin respiración. «Eso es porque la flecha se te ha clavado en las costillas. De no haber sido así, te hubiera atravesado. Tienes suerte de que no te haya dado unos centímetros más arriba o más abajo, de que no te haya dado en la columna ni en el omóplato». «Sácamela», respondió Roran apretando la mandíbula.
No podemos. Tiene la punta dentada. Y no la podemos empujar para que pase hasta el otro lado. Tenemos que abrir para sacarla. Yo tengo experiencia en esto, Roran. Si confías en mí, lo puedo hacer aquí mismo. O si lo prefieres, podemos esperar a encontrar a un curandero. Debe de haber alguno en el palacio. Aunque no le gustaba ponerse en manos de Brickman, Roran no podía continuar aguantando el dolor, así que dijo: «¡Hazlo aquí, Baldor!». «¿Qué, Roran?». «Coge a 50 hombres y encuentra a Halstead. Pase lo que pase, que no escape, Delwyn. Quédate conmigo». Baldor, Delwyn y Brickman mantuvieron una breve discusión de la que Roran solo pudo oír unas cuantas palabras sueltas. Luego, un buen número de bardenos abandonó el atrio, que quedó bastante más silencioso. A instancias de Brickman, un grupo de guerreros fue a buscar sillas en una habitación cercana. Luego las hicieron pedazos y encendieron un fuego en el camino de gravilla, al lado de la estatua, y en él colocaron la punta de una daga. Roran sabía que Brickman la utilizaría para cauterizar la herida, después de haber sacado la flecha para contener la hemorragia. Mientras esperaba en el banco, entumecido y tembloroso, Roran se concentró en controlar la respiración. Inhalaba despacio y superficialmente para minimizar el dolor, aunque le resultó difícil. Vació la mente de todo pensamiento. Lo que había sido y lo que podría ser no tenía importancia. Solo importaba la regular inhalación y exhalación de aire por las fosas nasales. 4 hombres lo levantaron del banco y lo tumbaron boca abajo en el suelo. Estuvo a punto de desmayarse durante el proceso. Alguien le puso un guante de piel en la boca, lo cual hizo que le doliera aún más los labios. Al mismo tiempo, unas manos callosas lo sujetaron por los brazos y las piernas para inmovilizarlo. Roran miró hacia atrás y vio que Brickman se acababa de arrodillar a su lado con un cuchillo de caza de hoja curva en la mano. El cuchillo empezó a descender hacia él. Roran cerró los ojos de nuevo y mordió con fuerza el guante. Inspiraba, exhalaba, y entonces el tiempo y el recuerdo dejaron de existir para él. Interregno. Roran se encontraba sentado ante la mesa con los hombros hundidos y jugueteaba con una copa de piedras incrustadas, mirándola sin ningún interés. Ya había caído la noche, y la única luz que había en la lujosa habitación procedía de 2 velas que descansaban encima de la mesa y del pequeño fuego de la chimenea, delante de la vacía cama con dosel. Todo estaba en silencio. Solamente se oía el crepitar de la madera en el fuego. Roran giró la cabeza hacia la ventana. Una ligera brisa salobre se colaba por ella, haciendo ondear las finas cortinas blancas. Se alegró al sentir su caricia fría sobre la piel enfebrecida. Desde ahí vería a Roux, que se extendía ante el palacio. Algunas hogueras de los vigías punteaban las negras calles, y el resto de la ciudad se encontraba a oscuras y tranquila. Pero se trataba de una tranquilidad inusual, pues todo el mundo se había escondido en sus casas. Cuando la brisa cesó, dio otro trago de vino, procurando no hacer ningún esfuerzo con el cuello al tragar. Una gota le cayó en la herida del labio, y Roran se puso tenso, aguantando la respiración, mientras esperaba a que el dolor pasara. Luego dejó la copa encima de la mesa, al lado del plato con el pan y el cordero, y de la botella de vino medio vacía, y volvió a dirigir la atención al espejo que había entre las 2 velas. Continuaba sin mostrar más que su propio rostro demacrado, amoratado y ensangrentado. Además, había perdido una buena parte de la barba del lado derecho de la cara. Apartó la mirada del espejo. Ya contactaría con él cuando quisiera. Mientras tanto, Roran esperaría. Era lo único que podía hacer. Sentía demasiado dolor para conciliar el sueño. Volvió a coger la copa y la hizo rodar entre sus manos. El tiempo iba pasando. En plena noche la imagen del espejo empezó a temblar, con la superficie rizada de un lago de aguas plateadas. Roran parpadeó y lo miró con los ojos borrosos y entrecerrados. El rostro ovalado de Nasuada apareció ante él. Su expresión era tan grave como siempre. «Roran», dijo, a modo de saludo y con voz clara y fuerte. «Lady Nasuada». El chico se incorporó todo lo que pudo, que fue muy poco. «¿Te han capturado?» «No»,
Entonces deduzco que Karn está muerto o herido. Murió mientras se enfrentaba a otro mago. Es una mala noticia, lo siento. Parecía un buen hombre, y no podemos permitir perder a nuestros hechiceros. Se quedó en silencio un instante y añadió: ¿Qué hay de Araux? La ciudad es nuestra. Nasuada arqueó las cejas, sorprendida. ¿De verdad? Estoy impresionada. Dime, ¿cómo fue la batalla? ¿Salió todo como lo planeaste? Roran, vocalizando lo menos posible, en un intento para evitar el dolor, empezó a contarle lo que había sucedido durante los últimos días, cuando llegó a Arrows, desde el hombre tuerto que había intentado asesinarlo en su tienda hasta la rotura de las compuertas de los molinos, o el asalto de Arrows y la llegada al palacio de Lord Halstead, además del duelo entre Karn y el hechicero enemigo. También le contó cómo había recibido esa herida en la espalda, y que Brickman le había extraído la flecha. Tuve suerte de que estuviera allí. Hizo un buen trabajo. De no haber sido por él, yo no hubiera aguantado hasta que encontraran un sanador. De repente Roran se encogió. Lo había asaltado el vívido recuerdo de la cauterización de su herida, y volvía a sentir el dolor del metal caliente contra su carne. Espero que encontraras un sanador para que te diera un vistazo. Sí, más tarde, pero no era un hechicero. Nasuada apoyó la espalda en el respaldo de la silla y lo observó unos momentos. Estoy asombrada de que todavía te queden fuerzas para hablar conmigo. La gente de Carvajal, estáis hechos de un material muy resistente. Después aseguramos el palacio, así como el resto de Arrows, aunque todavía quedan algunos puntos donde nuestra presencia es débil. Resultó bastante fácil convencer a los soldados de que se rindieran una vez que se hubieron dado cuenta de que nos habíamos colado en la ciudad y de que nos habíamos hecho con el centro. ¿Qué hay de Lord Halstead? ¿Lo has capturado también? Intentaba escapar del palacio cuando unos cuantos de mis guerreros se tropezaron con él. Halstead tenía solamente una pequeña cantidad de guardias a su lado, insuficiente para enfrentarse a nuestros guerreros, así que él y sus criados se escondieron en una bodega y se parapetaron en el interior. Roran, pensativo, frotó con el pulgar uno de los rubíes incrustados en la copa. No querían rendirse, y yo no me atrevía a entrar por la fuerza en la habitación. Hubiera resultado demasiado costoso. Así que ordené a los hombres que fueran a buscar potes de aceite a la cocina, que les prendieran fuego y los lanzaran contra la puerta de la bodega. ¿Intentabas hacerlo salir con el humo?, preguntó Nasuada. Roran asintió con la cabeza, despacio. Cuando el fuego destrozó la puerta, unos cuantos soldados huyeron, pero Halstead esperó demasiado. Lo encontramos tumbado en el suelo, asfixiado. Eso es una pena. También a su hija, Lady Galiana. Roran todavía la veía, pequeña, delicada, ataviada con un hermoso vestido de color lavanda cubierto de lazos y volantes. Nasuada frunció el ceño. ¿Quién sucederá a Halstead como conde de Fenmark? Taros el Rápido. ¿El mismo que dirigió el ataque contra ti ayer? El mismo. Era media tarde cuando sus hombres habían traído a Taros ante él. El pequeño y barbudo guerrero parecía desorientado, aunque no tenía ninguna herida, y había perdido su yelmo de elegante penacho. Roran, que se encontraba tumbado boca abajo encima de un mullido sofá, le dijo: «Me parece que me debes una botella de vino». Como respuesta, Taros le preguntó en un tono de desesperanza: «La ciudad era inexpugnable. Solamente un dragón hubiera podido romper sus murallas. Y a pesar de ello, mira lo que has hecho. Tú no eres humano. No eres». Y se quedó en silencio, incapaz de continuar hablando. ¿Cómo reaccionó a la noticia de la muerte de su padre y de su hermana?, preguntó Nasuada. Roran apoyó la cabeza en la mano. Tenía la frente perlada de sudor, así que se la limpió con la manga de la camisa. Temblaba. A pesar del sudor, sentía frío en todo el cuerpo, especialmente en las manos y en los pies. No pareció que la muerte de su padre le importara mucho, pero su hermana... Roran frunció el ceño al recordar el torrente de improperios que Taros le había dirigido al enterarse de que Galiana había muerto. «Si alguna vez tengo oportunidad, te mataré por esto», le había dicho Taros. «¡Lo juro!». Roran le contestó: «Tendrás que darte prisa entonces. Hay alguien que reclama su derecho sobre mi vida, y creo que si alguien va a matarme, será ella». «¿Roran?».
¡Roran! Con sorpresa se dio cuenta de que Nasuada lo estaba llamando. Miró de nuevo su rostro enmarcado en el espejo, como un retrato, y se esforzó por continuar hablando. Taros no es el conde de Fenmar, en realidad. Él es más joven de los 7 hijos de Halstead, pero sus hermanos han huido o se han escondido, así que de momento es el único que puede reclamar el título. Es un buen puente entre nosotros y los mayores de la ciudad, pero ahora, sin Karn, no puedo saber quién ha jurado lealtad a Galbatorix y quién no. La mayoría de los nobles lo han hecho, supongo, y también los soldados, por supuesto, pero es imposible saber quién más. Nasuada frunció los labios. Comprendo. Daud es la ciudad que queda más cerca de Arrows. Le pediré a Lady Alaris, a quien creo que conoces, que te mande a alguien que esté versado en el arte de leer la mente. Muchos nobles tienen a personas así entre sus criados, así que a Laris le será fácil satisfacer nuestra petición. Cuando salimos hacia los llanos ardientes, el rey Orrin se llevó con él a todos los hechiceros importantes de Surda, y eso significa que seguramente la persona que Alaris te mandará no tendrá ningún conocimiento de magia, excepto el de leer las mentes de los demás. Y sin los hechizos adecuados, será difícil evitar que los que continúan siendo leales a Galbatorix no nos desafíen a cada paso. Mientras Nasuada hablaba, Roran dejó bajar la mirada por el escritorio, hasta que al final la posó en la botella de vino. Me pregunto si Taros lo habrá envenenado, pero ese pensamiento no lo alarmó. Nasuada continuaba hablando. Espero que hayas mantenido bien atados a tus hombres y que no les hayas permitido comportarse como unos salvajes en Arrows, quemando, arrasando y tomándose libertades con sus habitantes. Roran estaba tan cansado que le costaba ofrecer una respuesta coherente, pero al final consiguió decir: el número de hombres es demasiado pequeño para que puedan hacerlo. Saben tan bien como yo que los soldados podrían recuperar la ciudad si les diéramos la menor oportunidad de hacerlo. Eso es tener una suerte contradictoria, supongo. ¿Cuántas bajas habéis sufrido durante el ataque? 42. Por un momento, ambos se quedaron en silencio. Al final, Nasuada dijo: ¿Karn tenía familia? Roran se encogió de hombros con cuidado. No lo sé. Era de algún lugar del norte, creo, pero no hablamos de nuestras vidas, de antes de esto. No nos pareció importante. Un repentino escozor en la garganta lo obligó a toser una y otra vez. Se inclinó hacia adelante hasta que tocó la mesa con la cabeza. Sentía unas fuertes punzadas de dolor en la espalda, el hombro y la boca. Sus convulsiones eran tan violentas que parte del vino que había dentro de la copa se vertió sobre su mano y su muñeca. Cuando consiguió recuperarse, Nasuada le dijo: Roran, tienes que llamar a un sanador para que te examine. No estás bien y deberías estar en la cama. No. Se lamió las comisuras de la boca y levantó la mirada hacia ella. Ya han hecho todo lo que han podido, y no soy un niño como para que me estén mimando. Nasuada dudó un momento, pero al final bajó la cabeza. Como quieras. ¿Y ahora qué? Preguntó Roran. ¿He terminado aquí? Mi intención era hacer que regresaras tan pronto como hubiéramos capturado a Arrows, fuera como fuera lo que hubiéramos conseguido, pero no estás en condiciones de cabalgar hasta Drasleona. Tendrás que esperar hasta que... No voy a esperar, gruñó Roran. Agarró el espejo y se lo acercó a pocos centímetros de la cara. No me trates con tantas contemplaciones, Nasuada. Puedo cabalgar, y hacerlo deprisa. El único motivo por el que vine aquí es que Arrows representaba una amenaza para los bardenos, y ahora esa amenaza ya no existe. He acabado con ella. No, no pienso quedarme aquí, con o sin heridas, mientras mi mujer embarazada está acampada a menos de 1 milla de Murtagh y su dragón. Nasuada respondió en un tono más duro que antes. Fuiste a Arrows porque yo te envié. Luego, más tranquila, continuó. De todas formas, has cumplido tu misión con éxito. Puedes regresar de inmediato si te encuentras en condiciones. No hace falta que cabalgues día y noche como hiciste durante el viaje de ida, pero tampoco te entretengas. Ten sentido común. No quiero tener que explicarle a Katrina que te mataste viajando. ¿A quién crees que debería elegir para que te reemplace en Arrows? Al capitán Brigman. ¿A Brigman? ¿Por qué? ¿No tuviste algunos problemas con él?
Él me ayudó a mantener a los hombres en posición cuando me dispararon. Yo no tenía la cabeza muy despejada en ese momento. Imagino que no, le dijo Nasuada. Él se ocupó de que no les entrara el pánico o perdieran el arrojo. También los ha tenido bajo su mando mientras yo he estado encerrado en esta asquerosa caja de música del palacio. Sin él, no habríamos sido capaces de extender nuestro control por toda la ciudad. A los hombres les gusta, y tiene habilidad para planificar y organizar. Gobernará bien la ciudad. Entonces será Brickman. Nasuada apartó la mirada del espejo y habló con alguien que Roran no pudo ver. Luego, girándose otra vez hacia él, dijo: «Debo admitir que nunca estuve muy segura de que consiguieras someter a Rose. Parecía imposible que alguien lograra romper las defensas de la ciudad en tan poco tiempo, con tan pocos hombres y sin la ayuda de un dragón ni de un jinete. Entonces, ¿por qué me enviaste aquí? Porque tenía que intentar algo antes de permitir que Eragon y Saphira volaran hasta tan lejos, y porque tú has convertido en costumbre el trastocar todas las expectativas y el vencer allí donde otros habrían flaqueado o abandonado. Si lo imposible podía suceder, lo más probable era que pasara bajo tu mando, y así ha sido». Roran soltó un bufido suave. «¿Y cuánto tiempo podré continuar tentando al destino antes de terminar como Karn?», pensó. «Búrlate cuanto quieras, pero no puedes negar tu éxito. Hoy nos has dado una gran victoria, Martillazos. O más bien, Capitán Martillazos, debería decir. Te has ganado de sobra el derecho a ese rango. Te estoy inmensamente agradecida por lo que has hecho. Al conquistar Arrows, nos has salvado de tener que librar la guerra en dos frentes, lo cual habría implicado nuestro fin. Todos los bardenos están en deuda contigo, y te prometo que los sacrificios que tú y tus hombres habéis hecho no se olvidarán». Roran intentó decir algo, pero le costaba. Lo volvió a intentar y tampoco pudo. Al final, con un gran esfuerzo, tartamudeó: «Yo comunicaré a los hombres vuestra opinión. Significará mucho para ellos. Hazlo, por favor. Y ahora debo despedirme. Es tarde. Estás enfermo y ya te he entretenido bastante». «Espera». Ronan alargó la mano y puso las puntas de los dedos en el espejo. «Espera. ¿No me lo has dicho? ¿Cómo va el sitio de Drasleona?» Nasuada lo miró, inexpresiva. «Mal. Y no parece que vaya a mejorar. Nos irá bien que estuvieras aquí, Martillazos. Si no encontramos la forma de poner fin a esta situación, y pronto, todo aquello por lo que hemos luchado estará perdido».